No, a ver. Odebrecht ha declarado que eran lo mismo. No, a ver. Parecería que eran lo mismo desde el primer momento, ¿o no? No, no. No y sí, y ese es un poco el tema. Kuntur Transportadora de Gas era la concesionaria y el nombre del proyecto en su primer momento se llamó Gasoducto Andino del Sur. Ese es el proyecto que el día el 26 de septiembre del año 2008, ¿no?, es presentado en Palacio de Gobierno, perdón, el presidente García. Vino la gente de Conduit, se presentó porque se había cumplido con todos los requisitos y finalmente el gobierno, previo depósito de la garantía, como correspondía, otorgó la concesión. Ese proyecto, como ya se ha dicho, era 100% privado. ¿Ya? Y no fue fácil, y eso hay que reconocerlo. No fue fácil porque el presidente García, particularmente, digamos, siempre no confiaba mucho en Conduit. Entonces decía, no es un fondo de inversión, no es una empresa de las muy grandes. Entonces, no fue fácil conseguir la concesión original. ¿Ya? La empresa tuvo que presentar una carta de la CAF, porque eran parte de los inversionistas, como dije hace un momento, la CAF presentando a Conduit, diciendo que voy a participar, voy a financiar. Eso dio tranquilidad al gobierno. Y la mayor tranquilidad fue, oye, acá nadie viene a jugar si pone 67 millones en una carta fianza. Entonces, se entregó la carta fianza, proyecto 100% privado. Se empezaron a hacer todos los estudios. Sí. ¿Y cómo financiaba el proyecto 100% privado, Kuntur? ¿Cómo lo financiaba? Es que, a ver... Si es privado, significa que no había un sol del Estado ni de los usuarios. Sí. Entonces, ¿cómo lo financiaba? ¿Cómo levantaba los 1.300 millones? A ver, lo que ocurre es lo siguiente cuando uno pide una concesión, digamos, de este tipo. Uno pues, pide la concesión y uno establece una serie de hitos y pone un plazo. Le propone al Estado unos plazos. Yo voy a hacer los estudios. Yo voy a hacer este primer estudio en tal fecha, este estudio en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Y terminado el último estudio, yo tengo un plazo de, como decía, 39 meses para construir. ¿Ya? Entonces, había que hacer todos esos estudios. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo que siempre existe en un proyecto de este tipo es que en alguno de estos estudios resultara que pues, no era viable, había muchas dificultades de ingeniería, se duplicaba el costo. Entonces, ahí, en un proyecto de 1.300 millones de dólares, aunque no se crea, sí funciona la lógica de decir, prefiero perder 67 de la carta fianza, ¿no?, que meterme y embarcarme con algo de 3.000. Entonces, Kuntur empieza a gastar aproximadamente más de 100 millones de soles en todos los estudios y los cumple toditos y todos son aprobados por el Ministerio, por Ocinermin, por el Ministerio de nuevo del Estudio de Impacto Ambiental y cumple con todos. El último estudio que se aprueba es en junio del año 2011, que es el Estudio de Impacto Ambiental. De acuerdo al contrato, Kuntur tenía 39 meses a partir de esa fecha para poner en operación el gasoducto. A partir de ese momento se inició el financiamiento, las labores de búsqueda de... Exactamente, porque ya se habían terminado los estudios y básicamente el tema ya era viable. ¿Y a quién le tocaron la puerta para conseguir dinero? Kuntur como tal... Si Kuntur tenía una empresa de un fondo de inversiones atrás, era más fácil. Sí, claro. O sea, ellos iban a organizar... ¿Y cuál era el fondo? ¿El mismo fondo o había otros fondos que aportaban? No, era el fondo de Conduit, pero finalmente eso ya nunca se llegó a hacer, porque antes de... O sea, ya a este punto, Conduit empezó a experimentar problemas financieros y Odebrecht le compra la mitad. Ahora, señora Presidenta, solamente para terminar, disculpe usted, el 26 de agosto de 2008, Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción firmó un acuerdo con Conduit, dueño de Kuntur, GP, donde se otorga la exclusividad del proyecto del sur, ¿no es cierto? A la construcción. Eso fue el 26 de agosto. Claro. ¿Cuánto pagó por esto? ¿Cómo fue el contrato? ¿Qué cosas se firmó? ¿En qué consistió el acuerdo? ¿Hubo dinero de por medio? Que yo recuerdo, creo que no. Básicamente, Odebrecht... Pero esto fue en agosto. Sí. Y el gobierno de García entrega el 26 de septiembre. O sea, un mes después, recién la concesión. O sea, ya sabían que iban a ganar la concesión. Bueno, Bueno, pero si firman un acuerdo de exclusividad
del proyecto sin tener el proyecto a la mano, porque no se lo han entregado, es que lo que pasa y es si que se lo entregan un mes después, significa que ya estaba asegurado. No, es que Ya conocías el score lo que pasa es que esto no antes de jugar. esto no es una concesión, digamos, por licitación pública. O sea, aquí realmente no te corres el riesgo de no ganar tú porque te gane otro. La concesión que se solicita de acuerdo al reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos es una concesión que no va por concurso. Entonces tú tienes que cumplir una serie de requisitos. De acuerdo. Y si los cumples todos, dentro de O los sea, plazos, era ganadora sí o sí. te iban a otorgar la concesión si cumplías con todo. Y ya habías cumplido con todo. La anterior había cumplido con todo. Me imagino que en esa época faltarían algunas cosas. Entonces, si uno cede por un acuerdo, por un contrato, cede en exclusividad el proyecto, No es el proyecto, era la construcción. ¿pero cuánto pagó? No lo sé, eso es, si no me equivoco, ¿Gratis? ¿Entrega gratis? no lo sé, si no me equivoco, eso es algo que se firmó entre Odebrecht y Conduit. Pero Hubo dinero de por medio, ¿no? Porque lo que se entregó fue la exclusividad para la construcción, no el proyecto. El proyecto recién, la empresa se vende en el 2011 y 2012. ¿Quién firmó el proyecto? ¿Quién firmó el contrato? ¿Usted? ¿Usted era el gerente? ¿El contrato de concesión? Sí, el contrato de exclusividad del proyecto. ¿Usted lo firmó? No me acuerdo. ¿Cómo no va a acordar? ¿Usted era el gerente general? Sí, pero no me acuerdo, pero el Pero 2008. ¿el gerente general no puede recordar la firma de un contrato de esa naturaleza? ¿Que transfieres un proyecto de miles de millones de dólares? Pero no se transfiere el proyecto por esa... Perdón, estás transfiriendo un No, proyecto, no. la exclusividad de un proyecto. No. ¿Qué cosa no, estás congresista. transfiriendo? Simplemente lo que se otorgó en ese documento A ver, de 2008... ¿qué cosa es lo que se firmó entonces? A ver, cuénteme usted. ¿Usted tiene el contrato a la mano? No. Señor presidente, hay que pedirle ese contrato. Sí, le vamos a pedir, congresista García Belaúnde, y le pedimos a nuestro invitado que así como ha tenido la memoria brillante para poder exponernos todos los datos y detalles que ha expuesto, recuerde esto, usted ha sido el gerente general y luego el gerente legal. Sí. Por favor, a ver si nos ayuda un poquito con lo que está preguntando el congresista No, García Belaúnde. yo lo ayudo. Ese documento lo que estableció, si mal no recuerdo, fue darle una exclusividad a Odebrecht para que sea el constructor del proyecto. Bueno, El constructor, el dueño... un proyecto que aún no se había concesionado. No, claro. Si salía la concesión. Bueno, pero 30 días después salió la concesión, se entregó la concesión. Pero ustedes están saliendo del proyecto mediante este acuerdo, ¿o no? No, es la construcción. Sí, pero ustedes... La propiedad seguía siendo de Conduit. ¿Y cuándo transfieren la propiedad del proyecto? El Fondo de Inversión Americano transfiere la mitad de las acciones en 2011 y termina de vender en 2012. Eso está en la ¿Y matrícula eso de acciones. en cuánto transfiere todo esto después? ¿En cuánto lo vende? No me acuerdo el número porque yo no participé en la... Vuelvo a insistir, usted Yo no no, recuerda. yo no era gerente general ya. Ya no estaba fuera. No, yo era gerente legal, pero no... Legal. Oiga, pero el gerente legal revisa los contratos y ahí están las cifras. Sí. No hay contrato en blanco, ¿ah? No, pero a ver, que No hay contrato de transferencia de acciones o de Que no me concesiones o de contratos es decir, que figure en blanco, ¿ah? Por la cantidad de 0000, eso no existe, ¿ah? Esta transferencia se hizo a través de la bolsa de valores. O sea, Con mayor razón usted debería saber cuánto fue. Sí, pero el monto es público. Ah, pero usted debería saberlo. Si es público, usted también es parte del público. Usted debería saberlo. Sí, claro. ¿No lo sabe? Mira, le puedo decir, a ver, a riesgo de que, o sea, entre 120 y 140 millones de dólares. Ya, ¿no? 120 y 300 millones de dólares. O sea, Entre 120 y 150 millones de dólares. ya, o sea que, digamos, logró hacer el gran negocio. Entonces, porque si al final invierte en los proyectos 15 millones de soles que usted ha dicho, o de dólares o de soles, no sé si, ¿no? Y al final haces algunas gestiones y das una carta fianza que no te la cobran o que te la devuelven, al final vendes en 150 el proyecto, has hecho el negocio de tu vida. ¿O Al no? final, sí, claro, entre lo que... A ver, eso es un tema del accionista. Pero No, está bien, está bien. Entre lo que Pero usted invirtió... los representaba a los accionistas, pues usted ha sido nombrado por ellos. Entre lo que invirtió... Y lo que y sacó... hay de 10-1. Sí, no sé si es a 1, pero claramente 9-1, digamos. No, pero claramente sí. Conservadoramente 9-1. Sí. Gran negocio, gracias. Gracias, congresista García Belaúnde. ¿Conduit aparecía en la Constitución de Kuntur, señor Sánchez? ¿Señor Vega? No. Aparecía recién en Cusco
Pipelines, ¿verdad? No, Cusco Pipelines es quien pasa a ser el accionista de Kuntur. Con capital de $50.000 en Islas Caimán. ¿En qué? Con capital de $50.000 y en las Islas Caimán. Sí, todas las empresas de, ¿cómo se llama? Conduit Capital Partners, todas sus empresas estaban basadas en Gran Caimán. Todas. Todas. Si Kuntur tenía solvencia financiera, ¿por qué se endeudó con Odebrecht desde el 2008? Esos ya eran, no lo sé, esos ya eran acuerdos. Habían acuerdos que la gerencia local manejaba. Y habían acuerdos que no manejaba la gerencia local. Lo que sí sé es que Odebrecht siempre estuvo interesado en el proyecto y por todos los medios trató siempre de meterse en el proyecto. Primero trató de hacerlo vía la construcción y después cuando Conduit empezó a tener problemas económicos, porque empezó a tenerlos y eso es una realidad, simplemente ofreció prestarle dinero para hacer algunos proyectos. O sea, desde el 2008 Odebrecht le prestaba plata porque tenía problemas no sé si de financieros. 2008, pero claramente... Según nuestra información, desde el año 2008. Se endeudó con Odebrecht desde el 2008. O sea, sus relaciones de intercambio comercial venían desde el 2008. Claro, ellos cuando ven que Kuntur va a presentar la solicitud de concesión y que había cumplido con todos los requisitos y que le iba a obtener, se acercan a los funcionarios de Conduit y ahí se entabla la relación, ¿no? Claro, Odebrecht interviene en Kuntur antes de que Kuntur obtenga la concesión. Interviene en Kuntur. Bueno, tenían un acuerdo comercial de construcción. El primero era de construcción. ¿Conoce qué equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas intervino en la evaluación de la propuesta de Kuntur en el 2008? Sí, claro. ¿Quiénes eran? Gustavo Navarro, el director general de hidrocarburos. Fernando Pomataya, que era el abogado. ¿Cómo se llama el otro? ¿El ingeniero? El que tuvo problemas con la minería después. Había otro, Fernando Pomataya era el director normativo y había un director técnico, que era otro funcionario de carrera de Perú Perú, que estaba asignado y que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Esas eran las tres personas, además de, digamos, de otros abogados. ¿Quiénes evaluaron desde el punto de vista técnico a Kuntur? La Dirección General de Hidrocarburos. ¿Quién estuvo a cargo de esa evaluación? ¿Puede recordar al funcionario a cargo o quién estaba al frente de esta evaluación técnica? No me acuerdo el nombre, pero del ingeniero, era un señor mayor que venía de Perú Petro. ¿Ah? No era Luis Robles, era este... Que hace un tiempo tuvo que renunciar porque su hermano tenía una empresa que comercializaba oro. Galarreta... ¿Ah? No era Galarreta, algo así. No me acuerdo el nombre en este momento, pero se puede ver. ¿Y la evaluación económico-financiera? A ver, el equipo de la DGH... O sea, Es que se supone que evalúas la capacidad técnica y también la capacidad financiera. Sí. ¿No separaban por especialistas esta evaluación? Porque no es lo mismo evaluar la capacidad financiera que la capacidad técnica. Sin duda. ¿Los mismos hacían la evaluación? Por eso le preguntaba qué especialista evaluó cada aspecto. La Dirección General de Hidrocarburos, no sé cómo será ahora, pero en esa época tenía solamente, digamos, tres cabezas visibles. Una cabeza visible que era el director general, estaba el director normativo que era el abogado y estaba el director, el técnico, que en ese momento ahorita no me acuerdo, se llamaba Luis, no me acuerdo el apellido, pero los datos se pueden ver por la fecha. Y ellos son con su equipo, los que hicieron toda la revisión de la documentación. Como Kuntur, ¿ustedes pagaron servicios de estructuración financiera? ¿Quién les hizo su estructuración financiera para este proyecto? No se pagaron servicios de estructuración financiera. ¿Quién la hizo? No sé, ¿Cómo pensaban levantar los capitales para luego cumplir, así sea por hitos, como usted ha descrito que se iba a ejecutar el proyecto en caso de obtener la concesión? De eso estaba encargado Conduit Capital Partners directamente. ¿Y sabe a quién encargó Conduit Capital Partners la estructuración financiera de este proyecto? ¿Sumitomo? Al banco Sumitomo. ¿Al banco? Sumitomo. Sumitomo, con T. Sumitomo, de Estados Unidos.
¿Tuvieron algún estructurador financiero en el país? ¿No? Ninguno. ¿Ustedes tampoco contactaron con ningún estructurador financiero en el país? No, porque de eso se encargaban ellos. Ellos eran los que manejaban, ese era su expertise. ¿Cómo intervino la CAF en el traspaso de la concesión de Kuntur a Odebrecht? No lo ¿Quién sé. propuso la intervención de la CAF? No lo sé. Yo salí el 2012. La transferencia se produjo, no sé. No sé. ¿Conoce cuánto era el valor de Kuntur antes de la concesión obtenida en septiembre del 2008? ¿Cuál es el valor? Sí, de la empresa. No lo sé, la verdad, no. Sí, el monto total de activos de Kuntur. Los estudios. Eso debería estar en los balances de la empresa que son públicos. Se hicieron públicos después. Cuando la compañía lista en bolsa, se hicieron públicos todos. Pero serían el costo de los estudios. ¿De quién? La compañía lo único que tenía, aparte de mobiliario, pagaba personal, No entiendo. computadoras, Ah. los estudios que había pagado. Señor Vega, hay una abogada suya que se ha presentado en este momento. ¿Usted desea que la acompañe? Bueno, no sé, mi esposa. Lo que pasa es que es mi esposa, creo, pero bueno, si quiere, no sé, si no tienen problemas. No, nosotros no tenemos problemas, solamente que se ha presentado como abogada suya Es que y si sí, usted pues, necesita que la no, acompañe, nosotros no tenemos ningún problema, por No, eso... pero, bueno, si ha querido venir hasta acá, después no quiero tener problemas después en la casa. A ver, retomando la pregunta que usted me hizo, el valor de los activos, bueno, estaban en los estados financieros, número uno. Y número dos, hasta antes de conseguirse la concesión, realmente la empresa lo que tenía era computadoras, estudios, básicamente intangibles, ¿no? Pero no tenía mayores activos. Ya, y ¿en cuánto estima, en todo caso, ya que no recuerda cifras o no las tiene a la mano, las vamos a revisar, ¿en cuánto estima en términos de incremento, puede estimarlo en porcentaje que se valorizó después de la concesión? ¿En cuánto puede haber aumentado su valor después de la concesión? Exponencialmente. ¿Valía 100 veces más, 1000 veces más, un millón de veces más? Pero a ver, depende cómo lo quiera ver. A ver, primero, lo que usted tiene primero es una empresa constituida que solicita una concesión. Para una hacer un empresa proyecto. constituida por estudiantes, por practicantes, ¿no? Es que no es constituida por practicantes, pues porque finalmente es una empresa, hubiera sido lo mismo que la constituya la misma Kuntur. Pero bueno. Eso es lo que usted ha dejado como información, pues por eso No, pero es es, que lo recordamos. pero es información Ha sido correcta. usted quien la ha descrito de esa forma. Es que es información correcta. Pero el tema también depende mucho de cómo se dicen las cosas. El tema es que puede ser exponencial, ¿no? Porque finalmente tienes una empresa que ha gastado, si no me equivoco, la empresa habría gastado, entre lo que se le pagó a Edgar, 200.000, 300.000 dólares. 300.000 dólares en estudios. Imagine $500.000, la empresa gastó $500.000 en estudios, Ya. que eran los necesarios para pedir la concesión. ¿Ya? ¿Ya? Una vez que se le otorga la concesión, el valor de la empresa crece exponencialmente. Porque ya tiene una concesión del Estado peruano para construir un proyecto de $1.300 millones. ¿Cuál es ese valor? No lo sé. Odebrecht pagó $100 millones por las acciones de Kuntur. Algo así. Algo así. Claro. ¿Por qué? Porque ahí, además de eso, cuando se compra la empresa, ya se habían hecho varios estudios. El estudio de impacto ambiental, el manual de diseño, el estudio de riesgo, y eso también fue valorizado, me imagino. Fue parte de los $500.000 que se invirtió y que luego se No. convirtieron... Lo que pasa es que los $500.000 fueron los iniciales para solicitar la concesión. Cuando se otorga la concesión, en el contrato de concesión hay una serie de hitos. Entre ellos es elaborar el manual de diseño, elaborar el estudio de impacto ambiental, elaborar la propuesta tarifaria y presentarla para aprobación. En eso de ahí es donde se gasta una cantidad de dinero mayor.
¿Cree usted que existe la posibilidad de que la obtención de la concesión para Kuntur haya sido una operación especulativa para elevar el precio de la empresa y venderla antes que una real iniciativa de inversión privada? No, yo creo que no. Yo creo que no porque nosotros teníamos relación directa y la gente de Conduit venía cada 2 semanas a Perú. La gente de Conduit tenía y habían sido accionistas fundadores de Maple Gas, de la compañía Maple Gas. Eran accionistas y tenían el 12% de GEL en el Perú, hacía muchísimos años. O sea, era una empresa que conocía el Perú y había hecho inversiones en el Perú hacía muchísimo tiempo. Y sinceramente, mi impresión siempre fue que ellos quisieron ir adelante con el proyecto. Sí, La pues, realidad es que... solamente que Conduit no era socia de Kuntur. Pero era sí. la que la gestionaba, pues. ¿Era qué? Era la que la gestionaba. Congresista Morales. Solamente una consulta, porque me quedó suelta una pregunta. Dígame. ¿Por qué se venden las acciones de Cusco Pipelines a Odebrecht? Estamos hablando del año 2011, la primera vez cuando se adquiere el 51%, ¿correcto? Sí. Sí. ¿Usted tiene conocimiento por qué? ¿Por qué se vendió? Se vendieron porque ya Conduit no podía seguir yendo adelante con el proyecto. Tenía problemas económicos, Conduit. Esa es la información que nos dieron a nosotros los dueños. O sea, la oficial, digamos. ¿Pero usted conoce la verdadera? No, claramente fue esa. O sea, Ok. yo lo que le puedo decir es que, de acuerdo a mi leal saber y entender, y de acuerdo a mi opinión, entre la crisis del 2009 en Estados Unidos, 2008, 2009. 2008-2009, eso empezó a deteriorar un poco la situación de Conduit. Yo creo que el proyecto les quedó grande. Ya. Esta fue la realidad. Creo que el proyecto al final les terminó quedando grande. Entonces vieron en Odebrecht la posibilidad de salir. De salir y Porque encima... después en el 2012 adquieren el 99%. O sea, venden lo restante. Ya terminan de consolidar. O sea, venden todo. El 2012 es cuando ya se convierten en dueños absolutos. Y es cuando no solamente yo, sino el gerente general, el gerente comercial, el legal y otros más renunciamos. Eso, pues. Señor Vega, ¿qué me puede decir de la siguiente sucesión de hechos? A ver. El 10 de septiembre del 2008 llega al Perú en vuelo particular Emilio Odebrecht. Ese mismo día se firma el decreto supremo que otorga la concesión a Kuntur. El 11, Emilio Odebrecht y otros directivos de Odebrecht visitan a Alan García en Palacio de Gobierno. ¿Esto me dice del año 2008? Sí. Entre el 17 y el 20 de septiembre se reúnen funcionarios públicos de Perú con empresarios de Brasil en Sao Paulo. El 26 de septiembre se publica el Decreto Supremo 040-2008. Y posteriormente el contrato se firma en Palacio de Gobierno con la presencia no solamente de los representantes de Kuntur, sino también de los funcionarios de Odebrecht. ¿Qué le parece esta sucesión de hechos? La resolución suprema que nos da la concesión salió el 26 de septiembre. Se publicó en el peruano la 040. Sí, no lo estoy negando. Se firmó el 10, luego se publica. Ah, bueno, sí, no. El 26. Claro, ese día se publica, pero se firma el 10. Yo no le encuentro ninguna relación, sinceramente. No le encuentra ninguna relación. No le encuentro ninguna relación y le digo por qué. Porque desde el año 2008 hasta, o sea, desde que pedimos, o sea, la empresa pide la concesión hasta que salimos o terminó el gobierno de Alan García, el gobierno de Alan García lo único que hizo fue, vamos a hacerle la vida imposible al proyecto. Le hizo la vida imposible al proyecto. Exactamente. Muy bien. Pero resulta que el señor Marcelo Odebrecht en Curitiba ha afirmado que el expresidente Alan García lo convenció de ingresar al proyecto del gasoducto sur. ¿Cómo explica esa afirmación? ¿También existió realmente, como usted dice, esa hostilidad durante todo el gobierno? Eso yo no lo... O sea, ¿qué cosa habrá dicho Marcelo Odebrecht? No, pero yo le estoy contando lo que ha dicho, pues. Sí, pero yo no sé... Yo le estoy contando y le estoy preguntando qué opinión le merecen esta sucesión de hechos y estas afirmaciones. Ninguna opinión y la verdad es que no se condicen con lo que nosotros vivimos en la empresa. Ahora, nuevamente, yo solamente puedo hablar de lo que nosotros hicimos en la empresa. Ahora,
claramente hay una cierta, en la pregunta hay una cierta implicancia también. Hay algo implícito en la pregunta. Cuando le digo que no tuvimos, digamos, nos hicieron la vida imposible, era básicamente que no nos recibían, no nos daban citas, pedíamos algo y nos lo negaban. Y todo eso está en el expediente. Entonces, la verdad es que... Muy bien, digamos, les hacían la vida imposible. Pero usted estuvo el 3 de octubre del año 2008 reunido en Palacio de Gobierno como funcionario de Kuntur con otros funcionarios de Odebrecht. ¿De qué trataron en esa reunión? El día del anuncio. Sí, ¿de qué trataron en esa reunión? A ver. 3 de octubre del 2008. Bueno, es público, ¿no? Porque está la foto ahí. No, sí, yo le pregunto qué trataron en esa reunión. Sí, lo que ocurre es que de Palacio de Gobierno llamaron y dijeron que finalmente el presidente García iba a otorgar la concesión. Y que invitaba al presidente del board de Conduit, que viajó de Estados Unidos para acá. Esa fue una reunión en Salón Dorado de Palacio, con un mapa grande del Perú, donde el presidente García lo que hizo fue hablar del proyecto, de lo que iba a hacer, y hablar de los beneficios del proyecto. ¿Y qué hacían Jorge Barata y Marcelo Odebrecht ahí? ¿Qué rol cumplían? ¿Por qué estuvieron en esa reunión? ¿Por qué estuvieron en ese anuncio? Jorge Barata estuvo, Marcelo Odebrecht no estuvo. ¿Qué hacía entonces Barata? No sé. ¿No le llamó la atención? ¿No se preguntó usted y qué hace Jorge Barata aquí? A ver, nuevamente, y ese es un hecho que yo no puedo probar, ¿no? Pero finalmente, digamos, la gente sabía que Alan García tenía una relación de amistad con Jorge Barata de mucho tiempo, ¿no? Y además, por los documentos que usted misma ha reseñado, existía un acuerdo por el cual Odebrecht iba a construir el gasoducto. Entonces, eso podría explicar su presencia. Ok. El estudio jurídico Muñiz en el que usted ha trabajado, congresista Mulder. El señor ha dicho que Alan García tenía una vieja amistad con el señor Barata. ¿Podría decir cómo es que sabe eso? ¿Cuándo, si él participó en alguna reunión, estuvo presente en algún lado? Señor Vega. Sí, lo que ocurre es que la presidenta me pregunta cómo puedo explicar yo la presencia de Jorge Barata ahí. Entonces, el tema es que por el trato que existía entre el presidente García y Barata, pues era una relación, digamos, que puede ser que fuera así con otras personas. Odebrecht era una empresa en ese momento que había hecho innumerables obras en el Perú y era una relación, digamos, no voy a decir cercana ni amical, o sea, pero... No, pero usted ha dicho, pues, que Y he Alan dicho que García no. y el señor Barata tenían una amistad antigua. Usted diga, ¿en qué se basa para decir eso? Me basa en las cosas que yo escuchaba. Por eso yo he dicho que no o lo sea, puedo es probar. un rumor que usted está repitiendo, un Sí, chisme. sí. No le consta. Por eso yo he dicho que no lo puedo, que es algo que no tengo Pero pruebas entonces, sobre ¿para qué eso. lo dice si no le consta? Pues? Porque me ha preguntado porque ya porque me ha preguntado, escuchó, así, es como ya. que me pregunten por qué Está tal bien. persona está aquí. Está trayendo un chisme el señor. Ya. Gracias, congresista Mulder. Señor Vega, ¿usted continúa trabajando en el estudio Muñiz? No, ¿Usted brinda servicios a clientes en el extranjero? no, ¿Ha viajado al extranjero cumpliendo encargos del estudio Muñiz? una vez ¿A qué país? a Venezuela. En enero del 2007. Entre los clientes del estudio Muñiz se encuentra, en el tiempo que usted ha trabajado en todo caso, Odebrecht, el grupo Odebrecht. Que yo recuerde, no. Y es más, el estudio Muñiz siempre nunca pudo terminar de concretar una relación con Odebrecht. No fue cliente, no era cliente del estudio Muñiz. Camargo Correa. No lo sé. Yo nunca vi ningún tema de esa empresa. ¿Usted ha viajado al extranjero con el señor Pedro Pablo Kuczynski alguna vez? Jamás, ¿Con el señor Miguel Atala Herrera? jamás. ¿Recuerda por qué motivos viajó a Estados Unidos el 25 de junio del 2002? El 25 de junio del 2002. Sí. Escala Atlanta, de repente. Si fue el 2002, fue una escala... A ver,
Yo desde el 2001 al 2006 trabajé en el BBVA y viajé varias veces a España.